En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Para celebrar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores, pedimos perdón diciendo: yo confieso. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por Jesucristo nuestro Señor. De las grandes etapas de la historia de la salvación que iremos meditando en las primeras lecturas de los domingos de Cuaresma, hoy empezamos con la primera página del Génesis. Después de la admirable creación por parte de Dios, nos encontramos enseguida con la tentación y el pecado. Escuchemos con atención. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con qué Dios le ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán,
porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Ya, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. El pasaje de la carta a los romanos que hoy escucharemos conecta perfectamente a los dos protagonistas de las otras lecturas, Adán y Cristo, lo que acarreó el pecado del primer Adán, la muerte. Ha quedado ampliamente superado por lo que nos ha conseguido el segundo y definitivo Adán, Cristo Jesús, la vida. Escuchemos con mucha atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés.
aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Si en la primera lectura veíamos a Adán sucumbiendo ante la tentación de Satanás, el Evangelio de San Mateo nos ofrece hoy la otra cara, a Jesús que resiste las tentaciones del maligno y nos queda de ejemplo para resistir nosotros también. Aprendamos de Jesús cómo conseguir la victoria ante la tentación. Escuchando con atención el Santo Evangelio, nos ponemos de pie para la aclamación. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna.
Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos el pasado miércoles estos días de preparación para esta gran fiesta de la fe, la Pascua. No olvidemos que predicamos como verdad clave de toda la experiencia cristiana una muerte en cruz que es principio de salvación. Por eso, la muerte redentora es la piedra clave para entender toda la predicación cristiana. El Papa Francisco nos ha dicho en este año que no olvidemos además que esta fiesta trae un compromiso, porque nos invita a renovar nuestra vida del bautismo y a comprometernos a vivir como hijos de Dios, que es uno de los puntos que trata en su mensaje de Cuaresma de este año. Por eso, ojalá que aún al inicio de estos días no lo olvidemos y nos ayude para prepararnos bien y comprometernos a renovar nuestra vida del bautismo en ese acontecimiento que celebraremos el sábado de gloria por la noche, cuando vivamos el momento más intenso de la Pascua con la fiesta de la resurrección. ¿Cuál es el tema de hoy? Nos dijeron antes de las lecturas que vamos a estar escuchando los grandes temas del misterio de salvación. De tal forma entonces que las imágenes ayudarán a valorar la experiencia de nuestra vida en ese camino hacia Dios. La primera lectura nos ha presentado una verdad que nunca hay que olvidar. No fuimos creados para el mal. El mal acaba con la plenitud de la vida. Por eso, el libro del Génesis, que no es un libro de ciencia, sino de verdades que dan respuesta a la experiencia humana, nos va a presentar esa primera verdad. Mientras no hay pecado, el hombre vive una dimensión de plenitud, el paraíso. No hay dolor, no hay muerte, no hay sufrimiento. Pero todo eso se acaba cuando llega la experiencia del mal. Se destruye un bien y empieza el misterio del dolor, sufrimiento y muerte. De ahí que el libro de la sabiduría en el capítulo 2 por eso dice: por culpa del demonio vino esta verdad de la muerte para la vida. Una imagen entonces que ya nos va a preparar para el compromiso. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos presentó
que ese misterio de mal, que a través del nuevo Adán entró y que por él lo padecemos todos los hombres, en Cristo, el nuevo Adán, esa vida se ve transformada. Y por eso el bautismo es una experiencia que transforma la vida. Nos hace morir a la condición del pecado para renacer como hijos de Dios. Por eso, el nuevo Adán, que es Cristo, en él todo empieza a tomar nueva vida. A partir de él todo empieza a ser nuevo, y con él el misterio humano recupera la bondad y la plenitud de gracia con la cual el hombre salió de las manos de Dios. Y en el Evangelio aparece el tema de las tentaciones, y que se enlaza todo para la exhortación. El hombre que en las tentaciones sigue teniendo una puerta que le sigue causando dolor, su infelicidad y muerte. Y así, el primer domingo presenta estos temas. ¿Qué podemos valorar hoy y que nos ayude para la preparación y compromiso? Vamos a fijarnos en el tema del Evangelio y que nos ayude para que lo demás entonces nos sea favorable para nuestra lucha contra el pecado. El texto nos presenta al Señor en el desierto, llevado por el Espíritu. Una imagen que nos recuerda el caminar de Israel por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. 40 años peregrinó el pueblo, y que fue un tiempo de purificación con el cual Dios quiso corregir toda la conducta del pueblo, que en Egipto había aprendido otras cosas, para que sea su pueblo y fuera un pueblo que manifestara quién es su Dios. Pero durante la travesía en el desierto fueron simbólicamente también 3 situaciones de que el pueblo no supo mantener la confianza. Cuando le faltó el pan, se rebela contra Dios. Cuando el dolor, sufrimiento en el caminar del desierto los desespera, reclama a Dios el por qué los tiene en el desierto. Y cuando antes de la alianza pareciera que el pueblo es fiel, hacen el becerro de oro. Y por eso la imagen de las tentaciones van a ser 3, porque ahora es Jesús, el hombre que va a ser obediente, el hombre que va a vencer las tentaciones del enemigo de Dios, el diablo, y el hombre que nos va a dar ejemplo de lo que debe ser la obediencia y fidelidad a Dios. Esto nos invita entonces hoy a hacer nuestro compromiso. El mal nos destruye. Dios tiene el poder para liberarnos de él. ¿Pero por qué sucumbimos? ¿Por qué, a pesar de que muchas veces decimos que no queremos caer en pecado,
El mal nos vence. Es más, dice el apóstol Juan en su primera carta, que todos pecamos 7 veces al día. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que nunca peca, que no hay día en el que no haya habido cosas por las cuales debemos aprender a pedir perdón a Dios. Un engaño que hoy parece se está haciendo la mentalidad de la gente, que creemos que ningún día fallamos y que creemos que todo lo que hacemos es tan perfecto que ya no tengo nada de qué arrepentirme y pedir perdón en la vida. ¿Cómo actúa el misterio del mal? La primera tentación nos va a ayudar. Cada tentación no es un pecado concreto, sino es como una valoración de la vida. La gran tentación que nos pone el demonio es dudar del amor de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te da de comer? En pocas palabras. Vivimos en un mundo que utiliza este argumento contra Dios. Si hay Dios, ¿por qué la gente sufre? Si hay Dios, ¿por qué hay guerras? Si hay Dios, ¿por qué los niños son violentados? Si hay Dios, ¿por qué hay muerte? Entonces, si hay dolor, si hay muerte, si hay sufrimiento, es porque Dios no existe y no te ama. Y no es de extraño que así nos acontece en la vida. ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿Dónde estás ahora que no tengo trabajo? ¿Dónde estás ahora que te suplico por la salud de mis seres queridos y no haces nada? ¿Dónde estabas cuando te pedí que no muriera mi ser querido y no me escuchaste? ¿No que me amas? ¿No que eres tan bueno? ¿No que tienes tanto poder? ¿Dónde estabas cuando yo quería que estuvieras conmigo? Si tú eres el Hijo de Dios, dile que te dé de comer. Dile que convierta estas piedras en pan. Segunda tentación. El hombre que siempre quiere ser Dios y quiere que sea Dios su servidor. Vivimos en una sociedad llena de ideas que han hasta llevado a una nueva forma de religiosidad llamada nueva era, que en realidad es una experiencia sin Dios. Dios soy yo, al que busco en mí. Yo tengo la verdad. De tal forma que si hay Dios, tiene que ser mi servidor. Tiene que ser como yo quiero. Y tiene que ser un Dios que avale todo lo que yo quiero, pienso para esta vida. Y por eso, la tentación del demonio. Mírate, no te va a pasar nada. Haz lo que yo te digo. Sigue mi capricho. Demuéstrame que eres Dios. Yo soy el que te digo lo que tú tienes que hacer. Así es nuestra vida. Queremos dioses.
que buscamos bajo las cosas que uno quiere. No nos asuste que la gente busque dioses y quiera dioses para sus antojos, que quiera su Dios del dinero, que quiera su Dios del poder. Y por eso hasta ya tenemos ídolos nuevos. Tenemos nuevos ídolos a que adorar. A veces sorprende ver cómo la gente hoy busca que si la Santa Muerte, que si es Malverde, que lo que le diga. Queremos nuevos dioses, un nuevo becerro, que se actúe como yo quiero, un nuevo becerro que yo pueda adorar como yo quiero que sea todo. Y por eso la tentación más grande es ser más que Dios. La última tentación, en orden a las pasiones humanas. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Poder? Nuestro mayor problema de todos son nuestras pasiones. Siempre nos hacen actuar de las formas más egoístas y muchas veces las que más nos inclinan al mal. Y por eso nuestras pasiones son nuestro mayor peligro. Y no pensemos solamente en conductas de tipo sexual, el dinero, la comodidad, el deseo de poder, siempre nos engañan y nos hacen perdernos en el camino que da la plenitud. Me agradó hoy una imagen de un conocido sacerdote, porque dice, realmente el que en su condición humana sufrió el embate del demonio con todo su poder fue el Señor. Y tiene una imagen que dice, no fue dos, fue un encuentro, que si pudiéramos hacer una película, ¿verdad? Una película del encuentro entre Jesús en el desierto como hombre, Dios en su naturaleza humana, el demonio cuando lo encontró en su misterio divino, dice San Marcos, hasta le decía, no te acerques. Pero cuando lo vio vulnerable, porque cuando más vulnerables somos, más fácil es caer en pecado, se le aparece con todo su poder. Por eso dice esta reflexión, realmente al único al cual el demonio se le presentó en sus tentaciones fue al Señor. A nosotros no necesita mucho. A este lo conozco, con un peso ya, aquí va a estar, ¿verdad? A este ahí está, sus caguamas, aquí lo voy a tener, ¿verdad? Ya, este no necesito mucho, ¿verdad? Con una tentación, ya se está, ahorita se enoja ya. No necesita destruirte con su poder, ¿no? Ya sabe. Basta con una tentación para hacerte caer, para destruirte, ¿no? Sabe, como dicen vulgarmente, de qué pie cogíamos, ¿ve? No necesita todo su poder. No lo tiene, dice el apóstol Pablo, ya no tiene poder. Pero dice, ¿quién es? Dale un pequeño hueso y se conforma. Es la habilidad, nos destruye. Pero Dios nos ha dado la ayuda y nos ha enseñado que sí podemos salir victoriosos, no con nuestras fuerzas,
con la fuerza que nace de la gracia de Cristo, con la armadura de la fe. Y hay que estar atentos, porque siempre como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resístele con tu fe. Hoy lo valoramos entonces, para que en este inicio de la Cuaresma vayamos valorando y meditando todo esto, y sea nuestro compromiso para vivir la Pascua y renovar nuestro bautismo con esa misma experiencia entonces de Dios y del deseo de que se haga vida en nosotros todo el misterio de vida que Él mismo nos comparte. Pues vamos entonces a seguir viviendo la preparación cada domingo y que todo concluya con la alegría de celebrar y renovar nuestro compromiso en esa gran fiesta de nuestra Pascua. Creo en un solo Dios. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Hermanos, pidamos la misericordia de Dios en favor de todos los hombres y supliquemos el perdón para cuantos hemos pecado. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a cada uno de sus miembros la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de la mala conducta y retornar al camino del bien. Roguemos al Señor. Por quienes gobiernan las naciones, especialmente por las de nuestro país, para que eviten la tentación del dinero y su poder, para beneficio propio o para hacer daño a terceras personas, sino para el bien de toda la sociedad. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, especialmente por los enfermos, los abandonados y los que carecen de una vivienda digna, para que sepan completar con su dolor lo que falta a la pasión de Cristo. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que contemplando la victoria de Cristo sobre las tentaciones, aprendamos a vencer el pecado y resistamos a las provocaciones del maligno. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que conoces la fragilidad de la naturaleza humana, herida por el pecado de Adán, escucha las oraciones de tu pueblo y concede iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra, para que venza las tentaciones del maligno y llegue con gozo a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Nos enseñó. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y de los santos, te cantamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos y encomendamos a María del Carmen Valle, a Romanita Palmer Cruz, a Enrique Barahona Palma, al profesor Guadalupe Ortega Estrella, por la familia Cárdenas Núñez. Concédeles mantener tu amistad y la comunión con tu iglesia. Recuerda a tus hijos, Jorge Gabriel Rebolledo, Montserrat Medina, Romana Valle Navarrete, María del Carmen Núñez Medina, Federico Cárdenas Fajardo, Eduardo Cheita, Esperanza Vera Reviño, Ana María López, Arturo Silva, Francisco José Silva, Delia Esther Alcántara, Mario Piña, Elena Silva, Juan Manuel Arroyo, Cristóbal Yair Velázquez, Carlos Hugo Gutiérrez, María Agustina Cantún, Doralia Leticia Duarte, Candelaria Concepción Pérez, Wilber Aguilar Sosa, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. De la fe hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor. Nos dirigimos a nuestra Madre María diciendo: Dios te salve María. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Acérquense hasta el escalón pegado a donde está dando la bendición el Padre, hermanos, por favor. Hasta el escalón pegado al altar. Hasta el escalón. Hermanos, durante el tiempo de Cuaresma se omite el canto de entrada, de salida, se pide que debemos de salir en total silencio en respeto de la casa de Dios.